Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación. 1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Ahora, voy a volver atrás. ¿Qué es eso del conocimiento científico? Es conocimiento que se produce con método científico. El método científico es cualquier forma para conocer la realidad, para interpretar la realidad, cualquier forma, pero que por lo menos respeta 3 principios muy importantes. Como dice Weisenberg, como han dicho Popper, estos principios de los que yo me voy a referir, realmente quienes han contribuido a esa gran claridad de cuáles son los principios que caracterizan el método, está el físico Hawking. En eso ha contribuido Newton, en eso contribuyó enormemente Tales de Mileto. O sea, los grandes pensadores de la humanidad, Popper, ellos contribuyeron. Y lo que les voy a decir no es nada nuevo. Son cosas que ellos lo dicen en muchos libros y no entiendo por qué eso tan sencillo no nos lo cuentan. Ojalá desde la cuna. El primer principio del método científico es el de la objetividad. El segundo principio es el de la inteligibilidad. Y el tercero, el dialéctico. Ya ahora vamos a mirar y ponemos unos ejemplos para entender esto. Cuando hablaba de las otras formas de conocer, les estaba diciendo, mire, esas tienen unos principios y el método, lo que caracteriza la forma de conocer es el principio, que es lo que caracteriza el método, porque es lo que hace que las personas conozcan de esa manera. En el método divino, el principio está basado en que hay un ser superior que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, decía mi abuela. Esa vaina no se me olvidó jamás. ¿Sí? Y decía un tío abuelo que a bien tiene revelar a los hombres su conocimiento. Además había que dar gracias. O hay que dar gracias. ¿Listo? Ese es el método divino. El arte, el método del arte, ¿en qué consiste? Si su principio es que hay que comunicar complejidades, pues hay que hacer los mayores esfuerzos por comunicarlo, logrando llamar la atención de a quienes se les va a comunicar. Y eso implica un gran esfuerzo, enorme esfuerzo, un esfuerzo de toda la vida. En la ciencia, estos 3 principios, para quienes desean y para quienes deciden aprender a conocer con método científico, también implica un gran esfuerzo. Ese principio de la objetividad no es otra cosa diferente a hacer todo el esfuerzo y todo lo que esté en la capacidad del investigador para no intervenir ni alterar lo que quiere conocer. No es más. En eso consiste. O sea, no hay que hacer trampa. Y eso es difícil.
Solo ese esfuerzo para no intervenir y no alterar lo que se conoce, para no ir a manipularlo, solo ese esfuerzo es impresionante. Casi toda la estadística proposicional se ha desarrollado para poder crearle instrumentos a los investigadores para garantizar no intervenir en lo que se conoce. Nosotros, en estas pruebas en Colombia, ocupamos el tercer lugar de los últimos. Les voy a dar un dato porque el Ministerio de Educación no publicó esos datos, pero en la prueba de competencias ciudadanas que se hizo solamente en América Latina, los niños colombianos que participaron de esa prueba, que eran niños de 14 años, ocuparon el último lugar en América Latina. Nosotros ocupamos el último lugar en América Latina. El primer lugar lo ocuparon los niños cubanos, el segundo lugar los niños de un estado mexicano, pero el último lugar en las pruebas que se hicieron sobre competencias ciudadanas lo ocuparon los jóvenes colombianos que participaron en la prueba. Ahora, decir que nosotros ocupamos casi el penúltimo lugar, eso no nos dice nada y eso no importa mucho. Lo que importa es comenzar a preguntarnos ¿por qué? ¿Dónde estaba el problema? Pues yo me puse al análisis y por eso les cuento estas cosas. Me puse al análisis de qué pasó, por qué tuvimos tan mal desempeño, por qué nos fue tan mal. O sea, tenemos que preguntarnos qué pasa con nuestros estudiantes. ¿Por qué a esos estudiantes que casi todos ya tienen celular, que tienen tecnología, que la usan cotidianamente, que están sobreestimulados, que se benefician del conocimiento científico tanto, que los atrae tanto, que les causa tanto interés, que están dispuestos aún a dar su vida por eso, que cuando los atracan para robarle el celular son capaces de hacerse matar para no dejárselo robar, que son capaces de dedicar horas, días, uno tiene que preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos va tan mal en las pruebas de matemáticas? ¿Por qué nos va tan mal en las pruebas de lectura? ¿Por qué nos va tan mal en las pruebas de conocimiento científico? Y además tenemos que preguntarle, ¿y qué es lo que les preguntan? Entonces yo me puse a hacer el análisis, hicimos un curso, comparamos todas las pruebas, hicimos un curso de las pruebas externas y ese curso lo publicamos en Colombia Aprende, donde comparamos las de Colombia y todas las que se hicieron en el periodo. Y comenzamos a hacernos preguntas y a ver qué es lo que está sucediendo. Y nos encontramos con lo siguiente. En lo que más mal le fue a los jóvenes es en actitud científica. O sea, en dar explicaciones racionales a su vida cotidiana. La mayor parte de los niños o jóvenes, en realidad creo que la forma más apropiada de llamarlos son jóvenes de 15 años, que respondieron las pruebas, la gran mayoría tenían problemas de actitud científica. O sea, frente a los problemas que se les planteaban, sus respuestas eran intuitivas, basadas en el método religioso, fundamentalmente, en la fe. Pero no usaban, no se esforzaban por una preocupación. No tenían. Algo que nos afectó muchísimo es que había un muy interés por el conocimiento científico.
muy bajo interés por el pensamiento matemático, por interpretar problemas y ser capaces de hacer modelos matemáticos para solucionar problemas. Bueno, en última instancia, lo primero era una actitud. En lo segundo, que les fue muy mal, fue en la importancia del conocimiento científico, en el significado y la importancia que le daban al conocimiento científico. Y en la que mejor nos fue en información de conocimiento científico. Ahí sí nos fue bien. Eso nos dio un buen puntaje, por lo menos para no ocupar el último lugar y poder subir un poco. O sea, había una buena información. Especialmente tenían alguna información hasta un periodo determinado, especialmente del conocimiento de la física. Bueno, con esto lo que les quiero decir, para no abusar tampoco del tiempo, es la forma de navegar esto. Ahí están todo el análisis y toda la conceptualización. Cuando yo hago clic, esto me lleva a otro mapa conceptual, donde me muestra cuáles son las características de las pruebas de ciencias y qué fueron lo que indagaron en los estudiantes, ¿sí? Para nosotros poder entender ese problema. Y en cada uno de estos hay un hipervínculo que tiene información. Allí, digamos, en este mapa va a ser posible poder hacer una profundización y conocer cada uno de los aspectos. Lo más complejo y lo más difícil es eso. Bueno, con esto básicamente lo que les quiero mostrar es que hoy nosotros conocemos de estas tres formas la realidad. Interpretamos la realidad de estas tres formas: con el conocimiento revelado, con el conocimiento artístico y con el conocimiento científico. Sin embargo, hoy somos más consumidores de ciencia. También consumimos conocimiento religioso y también consumimos conocimiento artístico. Pero los jóvenes, los niños de hoy son más educados para el consumo del conocimiento que para la producción del conocimiento, porque nosotros desde la escuela y desde la universidad, y creo hoy que una gran responsabilidad que tenemos es formar, y ese es un compromiso de todos, y formar en eso no es en una cátedra, es una actitud que debe tener el colegio, es una actitud que debe tener la universidad y debe hacer parte de la cotidianidad y de la vida cotidiana escolar. Me temo que es la institución que tiene esa responsabilidad y creo que son muy pocas las instituciones y las organizaciones sociales que existen para que los niños y los jóvenes aprendan a conocer el método científico y aprendan a conocer con método científico. Cuando hablamos, yo quiero sintetizar y quiero darles un mensaje muy claro. Me parece que hoy nosotros, hoy la tecnología privilegia el aprender. Si hay algo que tenemos hoy en día, los profesores, son demasiadas facilidades para que los niños aprendan a conocer la realidad usando el método científico y para que aprendan a crear. Y hay grandes potenciales y pienso que eso es algo que tenemos que incorporarlo, y nosotros los profesores hoy tenemos la responsabilidad de aprender a conocer con método científico y esforzarnos.
Un pedagogo puede ser tan científico como se le dé la gana. Un profesor o una profesora puede ser tan científica como quiera. Si no lo somos, es por flojera metodológica, porque no queremos. No porque no podamos, y hay que despojarnos de esas debilidades psíquicas y mentales que tenemos, de creer que no podemos, que no somos capaces. Nos hace falta en la universidad crear una cultura racional del método científico, de aprender a conocer con la ciencia. Yo creo que hay que quitarle un poco de espacio al método divino y darle un mayor espacio al método científico y al método artístico en la universidad, en el colegio. Y pienso que las profesoras de preescolar tienen que comenzar a preocuparse porque los niños aprendan a interpretar su vida cotidiana desde la ciencia. Mire, a nosotros por esa cosa del conocimiento revelado nos dicen muchas mentiras, y el desarrollo de la tecnología digital y la convergencia de lo digital en la comunicación, pues hoy en día nos estimula mucho y nos da mucha información. Pero cuando uno mira las investigaciones sociales, tal vez nunca existió una época de la humanidad donde hubiésemos sido menos violentos que ahora. Y estamos viviendo un momento hoy de la humanidad donde somos menos violentos, donde hoy en día, por los sistemas mismos que hemos creado, todo se ha potenciado a tal punto, la comunicación es tan fuerte, las relaciones sociales son tan fuertes hoy en día, que hoy en día los jóvenes son más reconocidos. Es más, el joven existe hoy en día. Las mujeres. Hoy estamos en un momento histórico de la humanidad donde ser joven es difícil, sí. Pero sobre todo porque hoy el joven es más autónomo y tiene más responsabilidades, porque la autonomía también implica muchas responsabilidades. Pero eso es mentira, son mentiras históricas, porque la evidencia histórica muestra todo lo contrario, que estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia de la humanidad y los más violentos. Este es uno de los momentos menos violentos de la humanidad. Hay un mayor control social hoy en día y la comunicación nos lleva a ese control. Hoy en día somos más susceptibles. El problema de otros momentos de la humanidad es que no sabíamos y no conocíamos. Según las últimas estadísticas en el mundo entero, en la universidad hay más mujeres que hombres. Todo este recorrido y este cuento, para finalizar, es para decirles que creo fundamental que nosotros los profesores y las profesoras asumamos como una responsabilidad educar en el método de la ciencia, cotidianamente. Y creo que esa es una alternativa muy importante. Y pienso que el educar en el método de la ciencia es una alternativa interesante a todo el tiempo que nos queda, porque ya no es necesario gastar nuestros esfuerzos en transmitirle a nuestros estudiantes lo que sabemos, porque ellos saben y tienen múltiples fuentes y más poderosas que nosotros para saber. Es más, hoy los niños y los jóvenes tienen la posibilidad, inclusive a través de la tecnología digital, de comunicarse con los mismos productores del conocimiento. Esa es una posibilidad.
Hoy esa posibilidad tienen los niños inclusive. Y en un mensaje creo que es más poderoso el mensaje de un científico para un niño, de un artista o de un cura, que el de un profesor o de una profesora. Y pienso que un papel muy importante de nosotros es enseñarle a los niños a conocer con método científico. Muchas gracias. Lamento que nos haya cogido la hora del almuerzo. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda jornada de investigación de la Facultad de Estudios a Distancia y en el marco de la 16ª jornada de investigación de la UPTC. A continuación vamos a hacer algunas preguntas para que el doctor nos haga el favor de contestarlas, y tenemos también no solamente aquí de Tunja, sino de algunos CREAD. Bueno, doctor Miguel Ángel, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería un ejemplo para implementar el método científico en una clase? Sí, el método, yo creo que les voy a dar un ejemplo que me tocó enfrentar en la Escuela Colombiana de Ingeniería, cuando a un grupo de ingenieros, de estudiantes que estudiaban ingeniería, diferentes tipos de ingeniería, entonces me dijeron en la universidad, me dijeron, mire, usted tiene que enseñarles el método científico, tiene que enseñarles metodología de investigación a los estudiantes. Yo en realidad no creo que exista una metodología de investigación ni para ingeniería, ni para el derecho, ni para nada de esas cosas. Eso me parece que son unas fantasías ahí todas raras, porque es que también en el academicismo cae uno en unas cosas terribles, ¿sí? Las equivocaciones a veces son espantosas. A veces creemos que el currículo es sentarse en cuatro en una mesa y a ver qué se nos ocurre, y entonces armamos un currículo. Listo. Esas cosas me parece que eso es flojera metodológica. Eso es precisamente una trampa al método científico. Entonces, un ejemplo, lo que yo hice con los estudiantes fue lo siguiente. La Escuela Colombiana de Ingeniería pues tiene un campus. El campus debe tener aproximadamente unos 7, 8 edificios. Todos son en ladrillo, todos. Entonces yo les dije a los muchachos, bueno, en esta clase, esta asignatura consiste en que ustedes me hagan el favor y cuenten los ladrillos que tiene la universidad. Cualquier método es válido. Yo solamente me voy a preocupar de que ustedes cumplan 3 principios. Ya ustedes lo saben. Listo. Entonces yo me iba con mis estudiantes, como eran de diferentes tipos de ingenierías, entonces había ingeniería de sistemas, ingeniería civil, bueno, todas las ingenierías, pues cada uno de ellos usaba lo que tenía en la mano, lo que sabía, etc. La tarea era contar los ladrillos. Ese era el problema. Lo que me importa es el método. Ahora, al final, la forma de verificar y tener una confiabilidad es que deben coincidir sus resultados. Porque los ladrillos que se usaron son los mismos. La cantidad es la misma. Listo. E hicimos eso, y en eso nos demoramos un semestre. No era más. Y fue una clase interesante. Trabajé muchísimo. Ellos trabajaron muchísimos. Y lo más interesante es que la mayor parte de ellos me sorprendió con su creatividad. Y al final, la mayoría sabíamos cuántos ladrillos tenía la universidad. Ese es el ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta un poco relacionada con lo que usted nos acaba de informar, pero dice, ¿cómo cree usted que desde la básica primaria llevamos ciencia a los niños? ¿Podría, por favor, darnos un ejemplo de su vida cotidiana con niños? Sí, claro, yo podría hablarles
de la vida cotidiana de mis hijas. Pero yo fui profesor de preescolar. Trabajé también con niños de primaria. Fui profesor de preescolar en 2 colegios cuando creamos el Instituto Alberto Merani, del que era el director, y en el colegio Canapro, en Bogotá. Y con los niños jugábamos para que ellos desarrollaran una actitudes frente al conocer y a explicar la realidad. Hablábamos con los niños. Lo que más nos importaba, y muy en la línea, por ejemplo, de Bachelard, que es tal vez una de las personas que yo creo que ha pensado mucho y ha reflexionado mucho esto, es que lo más importante era no darle la respuesta a los niños, no contarles, no resolverles el problema, sino permitirles que los niños resolvieran el problema. Y algo muy importante con los niños es tomar en serio sus preguntas. Porque es que algo muy grave, porque es que si hay una mente que tiene una actitud científica, es la mente de un niño. Porque es que el niño explora el mundo y lo conoce. El niño se pregunta la vida. Y las preguntas del niño son difíciles porque no le tenemos respuesta. Y entonces lo interesante para la educación de un niño es que cuando uno hace la pregunta, le buscamos la respuesta, no le damos la respuesta. Porque hay una cosa que yo creo que pasa con los niños, y es los niños, y eso es una cosa que yo he aprendido de las profesoras de preescolar. O sea, claro que yo tengo ahí una ventaja, y es que mi esposa es profesora de preescolar. Entonces eso es una ventaja. He aprendido algo, y es, los niños nunca se dejan solos. Jamás el niño se deja solo. Y eso es literal. Ni físicamente, ni en sus preguntas. Y eso creo que es lo más importante, y la actitud más importante de un profesor es: las preguntas de los niños son preguntas serias y no se les da respuesta, les buscamos respuesta. Y no digo los niños le buscan respuesta, porque a los niños no hay que dejarlos solos. Muchísimas gracias, doctor. Dice, ¿de qué manera cree usted que podríamos ayudar a nuestros estudiantes para poder ocupar los primeros lugares en las pruebas PISA? A mí la verdad me importa un carajo que ocupemos el primer puesto en las pruebas PISA. A mí lo que más me interesa es que aprendamos a vivir en paz. El problema no es ocupar el primer puesto en las pruebas PISA o tener excelentes puntajes en las pruebas AB. El problema es que aprendamos a ser capaces de construir las soluciones a nuestros problemas y dejar esa actitud con el conocimiento de que otros vengan a resolvernos nuestros problemas. Porque es que ya hasta necesitamos policías del mundo para que vengan a solucionar nuestros problemas. Por fin parece ser, cuando yo les decía anteriormente que tal vez estamos en uno de los momentos de la humanidad menos violentos, eso no aplica para la historia colombiana. ¿Sí? En la historia colombiana sí estamos viviendo un momento demasiado violento. Eso no aplica, pero parece ser que en Colombia sí comienza a ceder el problema de la violencia. Hay algunos tímidos indicadores de eso. Pero yo creo que lo que más nos importa, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué es urgente? En Colombia tenemos que resolver el problema de la educación. Y el problema que tenemos que resolver de la educación es: tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas, a crear nuestro conocimiento. Tenemos que aprender con método científico. Porque es que yo creo que aquí se crea demasiado,
se consume mucha fe. Aquí a todo el mundo le creemos. Aquí a los periodistas les hacemos altares. Los medios de comunicación crean opinión, influyen opinión, manipulan opinión. Y eso es por flojera metodológica. Mire, la mayor flojera metodológica que podemos tener en la convivencia es ir y matar a otro cuando tenemos un problema. Esa es la vía fácil. La compleja es entenderlo, ponernos de acuerdo y ser capaces de estar en los mismos 30 centímetros a pesar de las diferencias que tengamos. Eso es lo difícil. Y para eso hay que aprender a conocernos. Y eso lo hacemos por desconocimiento, por ignorancia, por flojera. Yo, con el perdón de la fe, creo que en la construcción de conocimiento ese método nos hace terriblemente flojos, inútiles para resolver nuestros problemas. Gracias, doctor. Desde el CREAD de Fusagasugá hay dos inquietudes. La primera, ¿cómo podemos implementar las 3 formas de conocimiento para que nuestros jóvenes se motiven en la implementación del método científico? Sí, lo primero que yo creo que hay que tener claro es que el que implementemos las formas de conocimiento, eso es un problema de la humanidad y del ser. Nuestra mente es una mente curiosa. Nosotros estamos conociendo constantemente, esa es una actividad ininterrumpida. Una característica que tiene la vida inteligente es que ella conoce, que ella es creativa. Es que es más, la creatividad no la tenemos que enseñar. La creatividad es una característica propia de la vida inteligente. ¿Sí? La vida inteligente, en eso Humberto Maturana creo que escribe, y los aportes de Varela, de Francisco Varela y de Humberto Maturana son muy buenos cuando explican la complejidad de la vida, ¿sí? Y especialmente la complejidad de la vida inteligente. Nosotros no podríamos saber, por ejemplo, en nuestro planeta, hablando solo de nuestro planeta, si hay más entes no vivos o entes vivos. Es muy difícil, inclusive, poderlo decir. Y la vida inteligente, y cuando estoy hablando de la vida inteligente, solamente no estoy hablando de los seres humanos, ¿sí? Conoce, porque esa es una característica propia de la vida, conocer, ser creativo, de eso depende inclusive su existencia, ¿sí? Por eso es inteligente esa forma de vida y esa vida. Entonces yo no creo que ese sea un problema. Nuestro problema es, por ejemplo, enseñar el pensamiento matemático. Ese sí es nuestro problema, porque es que ese no es genético. Es que hay formas en el conocimiento. Hay, por ejemplo, aprender a comunicarnos, eso es genético. Eso viene dado por las características propias de la vida inteligente. Ya, ahí tenemos que mejorarlo. ¿Sí? Pero enseñar el pensamiento matemático, no matemáticas. Y no lo que se nos ocurre a nosotros en la escuela básica aquí en nuestro país, que nosotros queremos enseñar todas las matemáticas que se ha inventado, coger a estos pobres muchachos, ¿sí? Y en 11 años meterle todas las matemáticas que se ha enseñado en la historia de la humanidad y toda la ciencia. Y entonces, pues nunca saben, nunca aprenden a entender el pensamiento matemático o el pensamiento científico. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eso, enseñar, y enseñar el método científico es contribuir con enseñar el pensamiento matemático. Y es contribuir con enseñar el pensamiento científico. Y para eso es que seamos nosotros, una actitud científica es darle una explicación racional a la vida. Mire, ¿cuál es el valor simbólico que tiene Tales de Mileto? El valor simbólico en la cultura occidental de Tales de Mileto
es que mientras los demás pensadores o las demás personas tenían la verdad revelada por sus dioses, por sus múltiples dioses, a Tales se le ocurrió sentarse en la playa a darle una explicación racional a la vida, y fue por primera vez en la cultura griega a un hombre se le ocurrió no creer, sino buscar sus propias explicaciones. Y entonces sacó la teoría de que el origen de todo cuanto existía era el agua, porque él observaba en la playa que todo salía del agua. Y entonces él dio esa explicación, pero solo esa actitud lo llevó al poco tiempo a explicar los eclipses, a pronosticarlos, a crear teorías. Mire, hay una pequeña anécdota y me voy a detener acá en una anécdota que pasa con Tales. El papá de Tales de Mileto, que era un comerciante, fue y le dio a Tales, le dijo: bueno, mire, hijo, ya usted es joven, usted no está haciendo nada, se la pasa ahí, siempre se va por allá a la playa, se la pasa mirando todo, escribe. Yo estoy muy preocupado por su futuro. Entonces yo le voy a dar la herencia, usted la coge y se pone a trabajar. Mire a ver qué se inventa, porque usted solamente la pasa ahí mirando, observando, que las estrellas, sí, que la noche, que se va a mirar la playa. Sí, ¿cómo es eso? Bueno, lo que nos dicen los papás y las mamás cuando nos da por ser inteligentes y creativos. ¿Qué hizo Tales? Cogió la plata que le dio el papá y fue y comenzó a recorrer. Hoy en día les decimos fincas, les decimos haciendas. Comenzó a recorrer todos los sitios en la costa y a comprarle a los cultivadores los canastos. Y compró los canastos, hizo una gran enramada y comenzó a amontonarlas. Papá, pero ¿cómo es de bruto? ¿Cómo se va a gastar mi herencia en canastos? Y viene la pelea más fuerte en los relatos de Tales de Mileto, y cuando llega la cosecha, entonces ellos necesitaron los canastos. Entonces Tales les vendió los canastos al doble. Y con esa plata se dedicó a hacer lo que le gustaba toda la vida. O sea, el conocimiento científico también le sirve a uno para el buen vivir. Es más, puede ser más tierno que una monja. Y perdónenos por abusar también de su tiempo. De Sogamoso, del creador de Sogamoso, dicen: doctor, ¿usted considera si el aprendizaje basado en proyectos facilita el desarrollo del pensamiento científico en la solución de problemas? Bueno, desde hace más o menos unos 20 años, y yo diría que mucho más, yo no creo que esto dependa de un método pedagógico. Yo creo que depende fundamentalmente de una actitud. O sea, estoy plenamente convencido que hay una gran innovación en educación cuando creamos los proyectos. Y pienso que en el momento que aparece la metodología de los proyectos en la educación fue algo muy innovador, y estamos hablando de más de 30 años. Fue tremendamente innovador porque en ese entonces nuestra práctica se dedicaba fundamentalmente a transmitirle información a nuestros estudiantes, a darle datos. Y entonces viene esa como una gran novedad, y yo creo que hoy en día indudablemente tiene vigencia. Pero lo que yo creo es que no hay que jugar a los proyectos y no hay que ser flojos en los proyectos, sino hay que ponerles proyectos serios a los jóvenes, proyectos serios a los niños. O sea, lo que no me gusta en la metodología de proyectos es que ahí hay una farsa. No son proyectos, son simulacros de proyectos la mayoría. Y yo creo que la realidad se puede simular, pero la realidad hay que vivirla con intensidad.
Y cualquier forma de conocimiento se basa en la intensidad y en la seriedad de lo que se hace, no en engaños y no en farsas. Yo realmente creo que esto hay que tomarlo en serio. Es más, para mí, el mejor proyecto de lectura de una profesora en primaria y en preescolar es que investigue las formas como los niños aprenden a leer, porque no todos estamos obligados a leer y a aprender de la forma que a la profesora se le dé la gana. Eso es flojera metodológica. Yo les voy a decir una cosa dura, pero que yo estos últimos 4 años me la he pasado interactuando es con investigadores, y mi relación ha sido con investigadores, y son colegas y me acompañan en proyectos. Y les voy a decir una cosa, somos muy flojos. Hay mucha flojera metodológica en la educación. Deberíamos ser más rigurosos. Deberíamos ser metodológicamente más serios. Entonces yo creo que obviamente la metodología de proyectos pero hay que tomarlo en serio. Eso no es un jueguito metodológico, no, es hagamos proyectos. Uno no puede entender una educación universitaria. Yo no puedo entender que en Boyacá la UPTC no sea capaz de construirle las soluciones a los problemas de Boyacá. Eso es flojera metodológica. Algo pasa grave en la universidad cuando la universidad no es capaz de solucionar los problemas de Boyacá. O de Colombia, o la Universidad Nacional, no importa. Eso es muy grave. Eso está hablando de que hace falta método científico en nuestras universidades. Sobre todo con tantas mentes inteligentes. ¿Cómo no es posible tomar en serio? Yo no puedo entender cómo las facultades de educación no están constantemente publicando investigaciones sobre cómo aprenden a leer. Ahí está, o sea, los proyectos tienen que ser serios. No jugar a los proyectos. No es la didáctica del proyecto, es hacer proyectos y proyectos de investigación en serio. Y a los niños hay que enseñarles eso, porque es que hoy en día los investigadores creen que el problema es ganarse proyectos, conseguir plata para los proyectos, y se les olvida el problema del conocimiento. Y las universidades andan más pendientes de la plata de los proyectos y de las alianzas para hacer plata en los proyectos que en los proyectos. Ahí están nuestros vicios y nuestros problemas, y ese es un error del sistema, en el que obviamente Colciencias ha venido contribuyendo enormemente. ¿Sí? O sea, importa menos el proyecto y menos el problema, y la plata, ese es el problema hoy en día. Es muy grave. Ahora, obviamente que no se puede investigar sin plata. Precisamente la última pregunta, doctor Miguel Ángel, es de CREAD de Duitama y tiene un poco que ver con lo que acaba usted de decirnos. Dice, ¿cómo implementar las TIC en las zonas más lejanas y vulnerables en Colombia en pro del desarrollo del pensamiento científico en los niños? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si hay un aliado que tenemos hoy en día para el desarrollo del pensamiento científico es la tecnología. La tecnología se constituye en un medio impresionante. Es más, para mejorar, yo no puedo darle respuestas concretas porque estaría traicionando mi propio discurso. Yo no podría darle soluciones, yo solo los podría invitar a que busquemos esas soluciones. Pero les voy a contar algo muy interesante. En Rivie, en Barranquilla, el Congreso de Rivie, que se hizo en la ciudad de Barranquilla hace 4 años, invitamos a los investigadores de Nokia a que vinieran, y los investigadores de Nokia, los proyectos que nos mostraban era que trabajaban con jóvenes de la zona rural con celulares. Y el celular lo usaban como máquinas para poder recolectar información. Interesante. Entonces, por ejemplo, nos contaban cómo los niños, digamos, entonces Nokia le regalaba a los niños los celulares que, bueno, hoy en día un celular es un computador en el bolsillo. Entonces, los niños
uno de los problemas que tenían que resolver los niños era si había osos o no había osos. Esto es lo que nos contaba el investigador. Si había osos o no había osos en un lugar determinado, en un bosque. Y los niños cogieron los celulares y comenzaron a crear unas trampas. Y los celulares iban y los pegaban en los árboles. Y las trampas que hacían los niños eran de tal forma que cuando pasara algún animal, el celular se disparaba y sacaba una foto. Y a su vez, los niños también, bueno, entonces, mire, y en una de esas fotos quedó un animal, pero no sabían si era un oso o no era un oso. Listo. Eso es lo interesante del desarrollo de una actitud científica. ¿Sí? Ahí es, o sea, los niños son muy creativos, son ingeniosos. Entonces, el problema hay que ir a resolverlo. Entonces, yo creo que hoy en día la tecnología nos permite, se nos vuelven unas herramientas múltiples. Recuerden lo que les decía. Método científico es cualquier procedimiento, cualquier técnica, cualquiera, que respete 3 principios. Y ahí hay que ser creativos. Y lo peor que uno le puede decir a un niño es que cuando tiene una buena idea, decirle no. Porque es que nosotros los profesores tenemos 2 vicios terribles. Hay que decírnoslos. Cuando nos encontramos los profesores tenemos que decir, 1, a querer enseñarlo todo. 2, querer evaluarlo todo. Son 2 vicios terribles. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes muy amables. Muy amable. De igual forma agradecemos al doctor Germán Muñoz, los conferencistas el día de hoy, que ha sido una jornada muy enriquecedora y muy agradable para todos nosotros. Esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Y también agradecemos a los estudiantes, coordinadores de los diferentes CREAL, también a la doctora Olga Nájar, que está con nosotros aquí desde el comienzo de esta jornada. Ella es secretaria del Consejo Académico y coordinadora de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en Colombia. Doctora, muchísimas gracias. Al equipo de apoyo de Eudumedios, que sin ellos no podemos transmitir este evento a los diferentes CREAL. Al profesor Luis Mesa y al equipo de apoyo del CIDEA y de la licenciatura en Educación Básica. También muchas gracias al doctor Jaime Andrés Torres, quien fue el artífice de la actividad de la segunda jornada de investigación de la FESAD, y a todos los asistentes a este evento, docentes y directivos académicos de las diferentes instituciones educativas de Boyacá. Entonces, con esta actividad damos por terminada la segunda jornada de investigación de la Facultad de Estudios a Distancia dentro del marco de la jornada de investigación, 16ª jornada de la investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchas gracias, que tengan un resto de tarde muy agradable. Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación. 1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.